Yo tampoco entendí lo del vértice 14. Ajá, les voy a explicar. Vamos allí, fíjense. Nosotros tenemos un vértice 5, que es donde se está intersectando la vía principal con la vía secundaria, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? Este es el vértice 5, esto que está aquí en el medio. Sí, profe. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a condicionar que la rampa que nosotros tenemos, esta rampa indirecta larga, va a iniciar a 750 metros del punto de intersección de la vía principal y secundaria. O sea que a 750 metros desde acá, yo voy a hallar un vértice que se va a llamar vértice 14, que va a estar sobre el centerline. Luego voy a hallar un vértice en el lateral de la vía principal, en el lateral derecho de la vía principal, que va a estar a la mitad de la defensa central, más el hombrillo izquierdo, más los dos canales de circulación. Y ese vértice 14 va a ser la progresiva 0 más 0, 0, 0 de la rampa indirecta larga. ¿Entendido o vuelvo a explicar? Listo, profe. Gracias. Profe, eso fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. Correctamente, es así. Ese siempre va a ser el mismo procedimiento, porque nosotros tenemos que darle un punto de inicio, o sea, nosotros tenemos que darle una coordenada donde se va a amarrar la rampa. Y de ahí para adelante lo hacemos nosotros, ¿entendido? Por cierto, que aquí hay, ahora es que ustedes sí van a entender la función de la tabla de la clotoide unitaria. Ustedes todos vieron la clotoide unitaria, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. ¿Qué sucede? Les voy a explicar. Lo que pasa es que ahorita me tienen aquí grabando, entonces les voy a explicar un poco cómo es que es la cosa aquí para la clotoide unitaria y por qué la vamos a necesitar o por qué la vamos a requerir. Fíjense. Cuando ustedes tienen una rampa indirecta larga, en una rampa indirecta larga, ustedes se van a encontrar que van a ver tramos que van a ser curvas y contracurvas. O sea, van a empezar a ver uniones de curvas y contracurvas. Yo les voy a dar un ejemplo de eso. Fíjense aquí. Vamos a ir acá. Fíjense acá. Esta curva aquí, ¿vieron esta curva aquí? Que tienen aquí así. Y este segundo tramo que está aquí, ¿verdad? Vieron que aquí hay una curva y una contracurva, ¿verdad? Curva contra curva. Curva contra curva. ¿Lo vieron? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. En ese caso, es importante la tabla de clotoides unitarias. Porque ese es un caso 15. Donde hay una curva y una contracurva. ¿Ven? Donde no podemos dejar distancia y separación entre las partes. Entonces, allí es donde vamos a usar clotoide unitaria, por dar un ejemplo. ¿Dónde más la vamos a usar? Vamos a mostrarles aquí, fíjense. Ustedes ven que aquí venimos con una curva, ¿verdad? Curva y contracurva, ¿verdad? Curva, contracurva. ¿Cierto o no? Sí, profe. Curva, contracurva. ¿Verdad? Sí, profe. Allí, en ese caso, es importante la tabla de clotoides unitarias, ¿ven? ¿Por qué? Porque se supone que allí, en ese sitio, ustedes tienen que permitir que cuando se hace la curva y la contracurva, vamos a poner un ejemplo aquí, vamos a ver si los dos dedos, cuando ustedes hacen la curva y la contracurva, se supone que entre curva y contracurva hay un espacio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a decir que el espacio va a ser 0. No va a haber espacio entre la curva y la contracurva. No va a haber ese espaciamiento porque no tenemos el espacio. Y allí
es donde se va a generar entonces esa clotoide, ese caso que va a ser el caso 15 de la clotoide unitaria. ¿Se entendió? Vale, profe. Ok, entonces, ustedes son un curso que viene preparado por el que fue mi profesor, el profesor Rosales. Y el profesor Rosales, yo sé que les enseñó a ustedes clotoides unitarias. Sí. Para ese caso de esta rampa indirecta larga, vamos a tener seguramente 2 casos de clotoides unitarias, ¿entendido? Y aquí es donde es importante ese caso de clotoide unitaria. O sea, en esto es que se usa la clotoide unitaria, ¿oyeron? En muchas otras cosas, pero las rampas indirectas largas siempre usan clotoides unitarias. ¿Bien hasta allí? Ustedes tienen la tabla de clotoides unitarias, ¿verdad? Yo se las mandé. Ustedes la tienen por el profesor Rosales. Sí. Por ambos. Ok. De todas maneras, Sí, yo también. de todas maneras, cuando la vayamos a utilizar, yo les voy a dar una explicación por si tienen alguna duda o hay alguna laguna mental en esa tabla de clotoides unitarias, ¿entendido? Para que cerremos el capítulo de la clotoide unitaria y sepan cómo utilizar la tabla, ¿entendido? Porque la idea es que la tabla de la clotoide unitaria les permita ayudarse, no que sea un dolor de cabeza para ustedes. Ok. ¿Tienen la coordenada norte y este del vértice 14? El norte, menos 211,33. Ok. ¿Y el este? 713,477. Perfecto. ¿A los demás les dio igual? Sí, unos decimales más, unos decimales menos. Sí, profe, igual. Cuando te refieres a unos decimales más, unos decimales menos, ¿quiere decir que en el primer decimal tienes problemas ya de una vez? ¿O es en el tercero el problema? En mi caso es que redondeo el tercero, pues. Sí, exacto, en el tercero. Ok, eso quiero que lo dejemos claro, ¿oyeron? Porque se supone que si estamos trabajando con grados, minutos y segundos, y de los segundos estamos trabajando hasta el segundo decimal, el redondeo debería darles igual a todos, ¿oyeron? O sea, debemos tener claridad de que aquí la precisión es casi que al milímetro, ¿oyeron? Y me va a permitir aquí hacer alguna acotación en ese respecto, para que tengan ustedes una idea de por qué nos referimos a eso de que la precisión tiene que ser tan al detalle. Cuando ustedes van a desarrollar un proyecto vial, uno normalmente quiere tener varios frentes de obra. O sea, uno quiere que la maquinaria con la que uno está trabajando siempre esté operativa y esté trabajando a todo lo largo del desarrollo de la vía. Cuando uno tiene casos o obras de arte, hay que ser muy cuidadoso con el detalle y con el replanteo. Y ese cuidado del replanteo va a depender de los cálculos que nosotros hagamos y que le demos al topógrafo. ¿Eso qué quiere decir? Si usted va a desarrollar, por darle un ejemplo, tiene que desarrollar un puente o tiene que desarrollar un túnel, usted va a tener 2 frentes de trabajo, de lado y lado.
y los dos se van a encontrar en un punto intermedio. Entonces, no necesariamente ese tramo que va a unir a esos dos frentes de trabajo es recto. A veces tiene curvas. A veces los puentes tienen curvas. A veces los túneles tienen curvas. Entonces, la única forma de que nosotros podamos encontrarnos y unir o intersectarnos con el centerline es mediante la precisión, ¿oyeron? Porque si no, no se van a encontrar, ¿oyeron? Y tengan eso claro. Un ejemplo de un, que creo que está en un programa de Discovery Channel o de Nat Geo, creo que es en Mega Construcciones, es una autopista que hay o un túnel que hay en Suiza. Y para hacer eso, en el túnel adentro hay varias curvas y contracurvas, ¿oyeron? Y esa precisión es la que permite hacer el trazado y hacer el recorrido y enlazarlo, ¿oyeron? Si ustedes no tienen la precisión exacta, no se va a enlazar o no se va a unir en el centerline. Tengan ese cuidado, ¿oyeron? En este caso. Les dejo esa acotación allí para que siempre le presten atención, ¿oyeron? Okay. Vamos a hallar ahora la coordenada del vértice 15, por favor. El norte y el este del vértice 15, por favor. Entonces, el norte del vértice 15 va a ser el norte del vértice 14 más menos delta norte. Y el este del vértice 15 va a ser igual al este del vértice 14 más menos delta este. Profe, ahí la distancia es defensa central media, hombrilla izquierdo y los dos canales, ¿no? Es correcto, esa es la distancia. Es así, es correcto. Cuando ustedes por lo menos están haciendo, ahorita que puse ese ejemplo de lo de la precisión, eso sucede mucho cuando se están haciendo o se están haciendo metro y lo que se que para topa vaya en el recorrido que es, no se vaya a desviar e indicarle pues cómo va a ir haciendo las transiciones, ¿oyeron? Para que cuando ustedes puedan colocar los rieles a posterior, todo les calce perfecto y no tengan ninguna imprecisión para cuando el metro vaya a circular en la misma. Entonces, si todo queda bien, ustedes cuando hacen el recorrido no van a sentir que hay una diferencia entre los rieles, sino que todo va a quedar corrido y de una manera adecuada, que es como siempre ha quedado o como siempre queda. Ustedes están viendo ya estructura o ya la vieron, ¿verdad? Están en eso ahorita. Ya la vimos. Ya la vieron, ¿verdad? No todos, profe. No todas. Ok. Díganme algo.
¿Y concreto ya lo vieron? No, no la pudieron abrir este semestre. No la abrieron. Ok. Ya ustedes han, en el área de estructura, o, bueno, no, me dicen que no han visto concreto. Ya ustedes entonces saben alguito de deformaciones, ¿verdad? De hablar de deformaciones. Cuando una estructura se deforma, ¿no? Sí, sí, profe. Y saben el inconveniente que es a veces que se genera una deformación en una viga, en una columna, en una estructura, que se desplace, ¿verdad? Lo que eso significa, ¿no? O sea, nosotros decimos, porque lo que pasa es que a nosotros los ingenieros nos sucede, a ustedes se les deforma 1 milímetro, 2 milímetros, eso genera una sobrecarga gigante en algún sitio, ¿me entienden? O muy grande, no gigante, pero grande, ¿entendido? Eso de que tengamos una eso de que tengamos una deformación como ese de 1 milímetro, 2 milímetros, que es un problema gigante en una estructura, es lo que para nosotros es un problema gigante, que nosotros tengamos un problema que a lo mejor lleguen y replanteen un vértice o replanteen una clotoide o un elemento en una vía y no cuadre, ¿oyeron? Porque genera una discontinuidad. Y eso es lo que no debe pasar, ¿oyeron? Por eso es que hay que ser tan preciso en el sistema, ¿oyeron? Por eso es que les insisto tanto en la precisión. ¿Cuánto les dio la coordenada del vértice 15 en norte y este? ¿La tenemos o no la tenemos a la mano? Me avisan cuánto les dé la coordenada, oye, no. A estar pendiente por acá. El norte da menos 211.9420. Y el este da 722.0545. Sí, me da lo mismo exactamente. Perfecto. Entonces, ese vértice 15 viene siendo ahorita entonces el extremo en el lateral derecho de la autopista o de la vía principal, ¿cierto? Y va a ser la progresiva 0 más 000 de nuestra rampa. Y desde allí se va a empezar a desarrollar la rampa, ¿no? Desde allí entonces vamos a empezar a desarrollar nuestra rampa en cuestión, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a tener allí. De ahí para adelante, entonces vamos a tener lo siguiente, fíjense. De ahí para adelante, entonces vamos a tener que va a generarse una tangente de entrada a la rampa, y esa tangente de entrada que van a tener va a tener un ángulo de 5 grados
con respecto a la autopista. Y de allí para adelante se va a empezar a desarrollar entonces la rampa en cuestión. ¿Oyeron? Entonces, sobre una tangente que va a tener 5 grados con respecto a la vía principal, nosotros vamos a tener una distancia que va a ser la longitud de transición desde que el canal no se ha formado, porque mide de ancho 0 hasta que mide de ancho 3.6 metros, más una longitud que va a ser de desaceleración, que va a permitir que nosotros desaceleremos desde la autopista hasta la velocidad de la rampa. Y allí, en ese punto, es donde va a iniciar entonces la clotoide. Entonces, nosotros podemos ahorita calcular la longitud de transición, la longitud de desaceleración y calcular la coordenada del tangente espiral de la clotoide. Y de allí para adelante, ahí sí van a ver algunas cosas que vamos a empezar a usar adicionales, porque entonces vamos a tener que hacer algunos cálculos que yo les voy a mostrar para que entonces puedan usar las tablas de clotoides unitarias y puedan desarrollar la rampa indirecta larga. ¿Estamos claros o están claros o hay alguna duda, mejor dicho, acerca de calcular la longitud de transición y la longitud de desaceleración y el cálculo de la coordenada espiral tangente? O tangente espiral, disculpe, no espiral, tangente espiral. Profe, por ahora se mantiene igual que lo que habíamos hecho antes, ¿no? Igual con los mismos 5 grados. Con los mismos 5 grados, es correcto. Eso va a tener de 2 a 5 grados, es así, de 2 a 5 grados. Nosotros vamos a mantener los 5 ahorita. Calculen la longitud de transición para saber cuánto les va a dar, por favor. Esa longitud de transición. Profe, la longitud de transición 41,1482.
Gracias, César. Vamos a esperar a los demás a ver qué Vale. dicen. Eliezer, ¿calculaste la longitud de transición? Estoy en eso, profe. Gracias. Cuarenta y uno coma 1481. A mí también me da 41,148. A mí también, profe. Perfecto. O sea, vamos bien. Hasta este punto todos vamos más o menos a la par, ¿cierto? No hay dudas en este respecto, ¿cierto? No, profe. Hay cosas que son importantes, fíjense, y se las voy a comentar para que tengan también un poquito de feeling en ese respecto o mayor rapidez en este caso. Fíjense, si yo en este problema hubiera cambiado el ancho del canal o el ángulo, hubiéramos dicho, bueno, la longitud de transición es diferente a la que calculamos antes. Pero esta longitud de transición debe ser similar a la que teníamos antes, porque ni estamos cambiando el ancho del canal ni estamos cambiando el ángulo. Las dos se están quedando igual. Cuando alguna de esas dos varíe, esa longitud de transición va a ser diferente. Si, esa longitud si esos valores no varían o son invariables, siempre va a ser igual. Eso quiere decir que si yo este ejemplo lo repito en una autopista y siempre dejo ese ángulo y siempre dejo ese ancho de canal, la longitud de transición siempre va a ser la misma. ¿Entendido? Sí. Ok. Paso seguido, ahora vamos a hallar la longitud de desaceleración. Calculen la longitud de desaceleración ahora entonces, por favor. Hay que calcular seguramente una longitud base. Hay que calcular entonces un factor. Y calcular entonces la longitud de desaceleración. ¿Y el vértice 16, profe? Lo vamos a calcular, pero ahorita calculen la longitud de desaceleración. Eso se los voy a dejar como tarea. El vértice 16.
Profe, me dio 120 metros. Oh, ya va. Ya, estoy Sí, aquí. igual. Estoy pasando la lista aquí, ya va. En un momento, ya va. Ok, ya tienen entonces la longitud de desaceleración, ¿verdad? ¿Cuánto fue que les dio, me dijeron? 120. 120. 120 metros, ok. Perfecto. Entonces, ahora con esto ya podemos hallar el vértice 16, que va a ser para la longitud de transición, y el vértice 17, que va a ser para la longitud de desaceleración, ¿entendido? Y posterior a eso, entonces empezar a calcular la clotoide que tenemos en cuestión, ¿entendido? Hoy la clase la vamos a dejar hasta aquí. A las 10:30 nos vamos a incorporar nuevamente para la clase de tránsito. Les voy a mandar un link, ¿oyeron? Para que nos conectemos a las 10:30 nuevamente. Y si no hay ninguna duda, pues finalizamos la clase aquí, ¿oyeron? ¿Entendido? Sí, profe. Ok, nos vemos a las 10:30 para la clase de tránsito entonces, pues. Que estén bien. Vale.